¿Por qué todos aman a Nanami? Algunos lo aman porque se pueden identificar perfectamente con él, porque es un tipo que odia su trabajo pero lo sigue haciendo porque tiene que sobrevivir. Otros porque tiene un grandísimo sentido de la responsabilidad, asumiendo que si podía ser hechicero tenía que hacerlo, y si podía ayudar a sus compañeros hechiceros también lo haría. Y otros tantos lo aman porque... Por eso hoy, a través de 5 puntos, vamos a ver por qué Nanami es un personaje tan querido y por qué es tan fácil empatizar con él. Una de las primeras cosas que conocemos sobre él es que, como a la mayoría de la población, le caga trabajar. Tuvo los dos trabajos más distintos posibles. Por un tiempo fue oficinista para poder farmear todo el dinero que pudiera y luego poder retirarse. Eso sí, como trabajador siempre tuvo ética, nunca trató de sacar ventaja de nadie, pero siempre estuvo motivado por el dinero, nada más. Por otra parte, regresó a la hechicería, según él, porque se la daba bien. Como dije antes, la mayor parte de la población vive así, viviendo con el único objetivo de generar más dinero. Ese simple detalle es suficiente para identificarse con él. Como oficinista, Nanami sabe que no puede cambiar las políticas de su empresa, sabe que tampoco valía la pena ponerse a todo el mundo en su contra, y sobre todo, sabe que su único boleto a seguir juntando dinero era trabajar sin descanso, pero siempre que pudo, hizo las cosas bien. Nunca le pareció un camino lícito ir engañando a la gente para conseguir mejores números. No obstante, el ritmo en esa vida laboral era muy desgastante, ni siquiera dormido podía dejar de pensar en el dinero, pero este era necesario para poder alcanzar ese objetivo de irse a vivir a un país de bajo coste y poder pasar el resto de sus días con todo lo que ganó. Porque sí, Nanami vivió mucho tiempo pensando en el futuro, en lo que iba a hacer cuando pudiera dejar de trabajar y empezar a vivir de verdad. Sin embargo, siempre pensó que su trabajo era desechable y en cierto modo lo odiaba, no solo por trabajar en sí. Le parecía incorrecto ganar tanto dinero cuando su labor no representaba algo relevante para la vida, aun cuando parece que tenía las cosas tan claras, aun siendo tan rígido en su forma de vivir y aun teniendo tan enfocado su objetivo. Por estar más centrado en el futuro que en vivir, Nanami se perdió. Como estaba tan harto y podrido del mundo corporativo en el que vivía, Nanami estaba vacío, y desde que dejó la escuela de hechicería solo se enfocó en trabajar como un humano normal, conseguir más y más dinero para retirarse tranquilo. Ya sabemos todos eso. Y ojo, esto no es una crítica en ningún sentido. La cosa es que el tipo no se encontraba. Había estado viviendo mucho tiempo con el dinero como objetivo. Todo lo demás perdió valor. Todo menos esa ligera intención de ayudar. Como hechicero, había cosas que solo él podía ver y hacer, como ayudar a la chica de la panadería, pero ya llegamos ahí, esperen. Como hechicero, Nanami había sufrido un suceso bastante traumático para él, la muerte de su amigo Haibara. Más allá de que en su presentación dice que tanto ser un hechicero como un oficinista es un dolor en los huevos, la realidad es que no son por las mismas razones. La vida como oficinista le parecía miserable, pero le ayudaba a cumplir su objetivo. No había otro propósito más que juntar dinero de forma sencilla y poder vivir tranquilo por el resto de sus días. Por otra parte, estaba su vida como hechicero, que con lo que terminamos sabiendo después, sí era su vocación, pero el balde de agua fría que representó la muerte de su amigo lo hizo replantearse si todo esto valía la pena, porque obviamente el trabajo tenía muchísimo riesgo. Pero ese suceso con la chica de la panadería, combinado con lo harto que estaba de su trabajo, lo hizo regresar, porque pudo seguir ignorando la maldición que hacía que la chica estuviera cansada. No obstante, Nanami se cansó de justificar su vida actual y estalló. Comenzó a quejarse de lo mal que le parecía que su trabajo, que para él era algo bastante inútil en relación a lo que aportaba al mundo, fuera tan bien pagado a comparación de lo mucho que aporta una panadera a la vida del ser humano. Basado en esto, Nanami decide hacer lo único en lo que sabe que puede retribuir a la sociedad, manteniendo el equilibrio del mundo cazando maldiciones, empezando con la pequeña criatura que no dejaba a la chica dar el 100% en su panadería, pero lo que terminó por convencerlo fue el agradecimiento de la chica. Eso terminó representando mucho más para él que todo el dinero que podía hacer ganar a los demás. Es aquí donde exploramos la faceta de Nanami que a mí más me gusta, un tipo que siempre prioriza la vida de los suyos. Seguramente esto es motivado por el trauma que desencadenó la muerte de Haibara, pero siempre opta por ser el mentor de los demás y también siempre se pone frente al peligro, y estos son mis dos momentos favoritos para demostrarlo. Durante el arco del enfrentamiento con Mahito, podemos ver cómo se explora la faceta de Nanami como mentor, en este caso con Itadori. A pesar de que las primeras interacciones son complicadas, siempre está al pendiente del chico, no precisamente porque lo cree incapaz, sino porque es su responsabilidad como adulto encargarse de la situación. Le hace ver que aún con todo lo que ha vivido, sigue siendo un niño, y son las pequeñas pérdidas a través del tiempo lo que te hacen convertirte en un adulto, porque no te queda más que seguir, pues son cosas por las que no vale la pena detenerse. Por eso Nanami siempre trata de cuidar a Itadori, como en aquel momento cuando se percató de que las maldiciones que se encontraron eran en realidad humanos modificados,
pesados, ya que sabía lo importante que era para Itadori salvar vidas, mientras que para él ya son gajes del oficio. Pero de estas escenas donde Nanami actúa como mentor, mi favorita es la que sucede después de la pelea con Mahito. Itadori tenía un conflicto muy grande por la muerte de Junpei y por los humanos modificados que tuvo que matar, además de que según él fue Sukuna quien salvó a Nanami. Por su parte, Nanami le hace ver que todas sus inseguridades y dudas son lógicas. Esa sensación de incapacidad también es normal, más aún cuando se trata de algo tan complejo como el concepto de una muerte digna siendo hechiceros. También le hace ver la parte negativa de la vida que está llevando, pero al mismo tiempo sabe que no puede detenerlo. De hecho, lo único que le pide es que sea moderado en su misión de salvar personas, porque la única forma de seguir cumpliendo su tarea es viviendo. También le deja claro que da igual que haya sido Sukuna quien lo salvó, pues a fin de cuentas, si no hubiera entrado en el dominio de Mahito, habría muerto, además de terminar reconociéndolo como hechicero, lo que incentiva el desarrollo de Itadori, más aún teniendo en cuenta que en su primer encuentro no lo aprobó como tal. Otra cosa que hace destacar a Nanami es que siempre le pone el pecho a las balas. Activamente busca ser útil para sus compañeros y el desarrollo de la misión, como lo hizo con Mahito siendo el primero en irlo a enfrentar, además de ayudar a Itadori en su segundo encuentro. Pero esto se ve de forma mucho más clara en el incidente de Shibuya. Cuando se entera de que Gojo ha sido sellado, en lugar de seguir con los planes establecidos desde el inicio, se encarga él de cambiar los planes. Y esto es lógico, porque ahora el objetivo era diferente, pero es él quien toma el rol de líder. Nanami actúa de inmediato para agilizar las cosas, pero es siempre él quien toma la tarea más difícil. Entendiendo la gravedad del asunto, Nanami va al frente como siempre lo ha hecho, ordena la situación e inmediatamente se pone manos a la obra con el objetivo de salvar a Gojo, solo para encontrarse con Ichiji en el piso a punto de morir, lo que detona un sentido de justicia que Nanami evadía, una ira incontrolable ante sus oponentes por las atrocidades que son capaces de cometer, y todo lo termina sufriendo este pobre bastardo en una de las escenas que más Aura farmeó, pero también que más personas calentó. Y solo hace falta ver los videos que se subían en convenciones para comprobar esto. Digo, no se les puede culpar, vean este papucho. En este momento Nanami solo tenía en su cabeza: ¿quién de ustedes me aguantará un vergazo? Y como solamente veía a un enemigo, pues a este cabrón le tocó recibir la madriza de su existencia. Es una putiza tan bestial que técnicamente el vato se muere 2 veces, pero también es un desahogo. Nanami estaba harto de las maldiciones y de ignorar que cobraban vidas todo el tiempo. Si bien intenta sacar información de este güey, la realidad es que esto es lo de menos. La cantidad de personas que había asesinado y lo que representaba era suficiente para desquitarse. Por una vez buscó justicia como tal. Lo hizo por los asistentes asesinados, por Gojo, por sus alumnos, pero también por Haibara, porque es imposible pensar en justicia desde la perspectiva de Nanami, olvidando lo que es para él la pérdida de su amigo. A lo que venimos todos. La muerte de Nanami es tan necesaria como trágica, porque hizo todo lo que estuvo en sus manos para que esta guerra saliera lo mejor posible para el bando de los hechiceros. Si bien se dejó llevar por el sentimiento de justicia, eso nunca lo cegó para tomar las decisiones correctas. Pero vamos a regresar un poco en el tiempo. Después de que Toji se llevó a Megumi para pelear con él, Jogo aparece y con un ataque había dejado a todos los hechiceros del lugar fuera de combate, o incluso se ve como si los hubiera matado. Entre ellos está Nanami. Pasado un tiempo, este último aparece moribundo y con la mitad del cuerpo quemado. Aunque esto diera esperanza, lo cierto es que su destino estaba sellado. Más allá de encontrarse o no con Mahito, Nanami iba a morir, porque él iba a pelear hasta que su cuerpo no le diera más, porque ni siquiera en ese estado pensó en dejar la pelea, y mucho menos dejar a los suyos a su suerte. Sus diálogos en este momento son solo para añorar algo que nunca sucederá. Ese retiro lleno de tranquilidad que tanto quiso y preparó no va a llegar, pero está bien que no llegue, porque es coherente con el personaje. Cuando dejó la vida de oficinista también acabó con esa faceta suya, esa que no se preocupaba por nada más allá de su bolsillo, y asumió los riesgos que tenía el trabajo como hechicero. A lo largo del anime podemos ver cómo Nanami prioriza la hechicería como su vocación misma que le permite ayudar. Cuando fue fiel a sí mismo, siempre prefirió ser útil para los demás. Muy probablemente la muerte de Haibara haya tenido que ver con esta actitud. Yo sé que repito mucho este suceso, pero me parece algo muy relevante para entender al personaje. No por lo que nos mostraron de Haibara, por lo que se ve que significó para Nanami. Pero hay una cosa que quiero recalcar acá: ningún hechicero encargado de un equipo hizo tanto como él en el incidente de Shibuya. Kusakabe hizo todo lo posible para no hacer absolutamente nada. Mei Mei, en cuanto cumplió con su parte, se fue con su hermanito en una escena que tiene muchos tintes incestuosos, pero ese no es el punto. Y Nobito solo se puso serio para pelear contra Dagon. Por su parte, Nanami siempre estuvo al pie del cañón. Por eso es tan querido. Es un tipo que cuando tomó el rumbo siempre la tuvo clara. Dejó de pretender que las cosas no le importaban para volver como hechicero y lo dio todo, aunque esto le costó la vida. Orientó a Itadori, protegió a Nobara y a Nita, llegó para ayudar a Maki, Nobito y a Megumi en su pelea, y con la mitad de su cuerpo completamente quemada siguió peleando contra las maldiciones, ayudando a sus compañeros hechiceros, mientras en su mente se encontraba disfrutando de su retiro en las bellas playas de Malasia. Cuando Mahito aparece, Nanami sabía lo que le iba a pasar. Empieza a despedirse de Haibara, e incluso en ese momento
momento es consciente de lo que está pasando. Se da cuenta de que sus palabras pueden hacer de su gran amigo una maldición. Por eso, cuando llega Itadori, todo lo que puede hacer es dejarle como encargo esta misión que no pudo cumplir. Quizás hayan más, pero estas son las razones por las que yo creo que todos amamos a Nanami, el hombre que murió en Malasia. Bueno, hasta aquí llegamos con este video. Un personajazo Nanami, un personajazo, pero déjame en comentarios con qué otro personaje quieres que hagamos este tipo de videos. Si te gustó, dale like. Si quieres ayudarme a que más gente me vea, compártelo con tus amigos y hypea el video. Te lo agradecería muchísimo. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos después. Adiós.